Hola, yo soy Steffi y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Valerie y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Visitado de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Bienvenidos y bienvenidas a esta comunidad dedicada a la exploración y comprensión de la salud desde todas sus facetas. Aquí compartiremos conocimientos, debatimos ideas y aprendemos juntos sobre los temas que dan forma a nuestro bienestar colectivo. En nuestro episodio del día de hoy hablaremos de un tema de vital importancia, la inflamación sistémica y cardiovascular que no vemos. Nos acompañan un par de expertos en el tema, que nos guiarán paso a paso en el mundo de la inflamación y su relevancia para el desarrollo de problemas cardiovasculares. Yo soy Valerie Salazar, acompañada de Javier Gutiérrez. Juntos daremos el siguiente latido de Pulso Científico. Comenzamos. Hoy tenemos el placer de platicar con unos invitados muy especiales y destacados miembros de nuestra comunidad científica. Hablemos de la doctora Gabriela Paola García Ordóñez, es médica formada en la Universidad de Zulia, en Maracaibo, Venezuela, y cuenta con una maestría en investigación clínica experimental por la UNAM. Actualmente está realizando su doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad de Guadalajara. Su trabajo se enfoca en la cardiogenética y riesgo cardiovascular en enfermedades reumáticas. Y por otro lado también tenemos al doctor Carlos Gerardo Ramos Becerra, es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara y doctor en medicina cardiovascular. Su formación se orienta al estudio de riesgo cardiovascular y sus implicaciones en la práctica clínica y la investigación médica. Bienvenidos, es un placer para nosotros tenerlos el día de hoy aquí. Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación. Buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bien, muy bien, gracias, todo perfecto. Es la segunda ocasión que está por acá con nosotros, sí, ¿verdad, doctor? Afortunadamente es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de que me inviten aquí al podcast y muchas gracias, muy interesante y felicidades por su gran labor, el pasado quedó perfecto, hubo buena divulgación y todo perfecto. Esperemos repetir. Claro, muchas gracias. El día de hoy tenemos un tema que se considera de vital importancia, una correlación entre lo que es el estado inflamatorio y el riesgo cardiovascular que este implica. Antes de comenzar con las preguntas que nos van a ir sumergiendo en el tema, me gustaría saber si nos pueden ayudar a explicarle a nuestra audiencia de qué se trata o a qué nos referimos con el estado inflamatorio. Sí, claro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Todo esto del estado inflamatorio, o qué es lo que queremos hablar o qué es lo que nos referimos, es sobre todo a las enfermedades que le denominamos como autoinmunes. ¿Qué quiere decir esto? Hay un grupo de personas, hay ciertos pacientes, que de repente su sistema inmune empieza a atacarlos ellos mismos. ¿Por qué sucede? Hay muchas razones. Puede ocurrir después de infecciones virales, puede ocurrir simplemente porque su genética los predispone a esto. Hay un sinnúmero de razones, grandes listas, razones que se acumulan y simplemente ocurre. Pero independientemente de la razón, su sistema inmune empieza a atacarlos ellos mismos. Puede ser tejido específico, como artritis reumatoide, que es en las articulaciones. Puede ser como el lupus, que es algo más sistémico, pero ocurre. Entonces, esta inflamación, estas enfermedades inflamatorias, a pesar de que, como les digo, puede ser tejido específico, puede ser más sistémico, no solamente ese ataque, por así decirlo, se queda en esos tejidos, sino que ese proceso viaja por el cuerpo. Esos componentes de la inflamación, que es lo que nosotros podemos medir también cuando se piden los exámenes de sangre, nosotros vemos componentes o vemos características de la inflamación, como cuando se pide la proteína C reactiva, cuando se pide la velocidad de sedimentación globular, esos son como componentes de la inflamación. Entonces, ¿qué sucede? Esa inflamación está viajando por el cuerpo. ¿Y por dónde viaja? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es la carretera? ¿Cuál es la vía de comunicación del cuerpo? Las arterias.
Entonces, tenemos inflamación. Tenemos esta supercarretera en el cuerpo que son las arterias. Y ahí tenemos una vía de comunicación, ahí tenemos una afección directa de esa inflamación en las arterias. Y ahí vamos a, durante el tiempo, es un efecto que se va acumulando de ataque, vamos a decir, afectación directa a estas arterias. Ok, doctora. Entonces, entendiendo que una enfermedad autoinmune puede viajar, como usted lo menciona, a través de estas arterias, ¿puede llegar directamente al corazón y afectarlo? Tanto como arterias como al corazón, justamente. Y pues esto puede ir en diferentes grados. De hecho, puede ser de manera más indirecta, como les digo, este efecto más acumulativo, y también de manera indirecta porque, hablando estas afecciones otra vez, tanto de inflamación como de otros efectos que tienen las enfermedades autoinmunes, que van afectando también lípidos, que van afectando también cómo se va procesando lo que llamamos el azúcar, la glicemia, que de manera indirecta también afectan al sistema cardiovascular. Y además de esto, tenemos enfermedades como, ejemplo, el lupus, que también puede afectar directamente al corazón, que complicaciones del lupus pueden ser directamente sobre lo que es el tejido cardíaco. Entonces, tenemos, vamos a decir, estas dos vías, tanto directas como indirectas, que pueden afectar al sistema cardiovascular. Entiendo. Entonces, al tener una afectación directa, ¿pueden presentarse síntomas? Sí, claro que sí. Los pacientes, vamos a decir pacientes, las personas, pueden, tenemos diferentes tipos de síntomas que las personas tienen o pueden estar pendientes. Tenemos los que llamamos de alerta, que estos son síntomas que si tienen, es los que tienen que ir directamente a urgencias. ¿Cuáles llamamos estos? Principalmente dolor en el pecho, que se sienta como si alguien estuviera presionando el pecho, que no pueda respirar, que sea un dolor muy fuerte, incluso que se pueda, que también diga que le agarra el brazo, es lo que uno podría decir justamente. Es un síntoma que si se siente hay que ir directamente a urgencias. Algo un poco más, vamos a decir, ligero, que sí hay que comentar con el médico, es que falte la respiración o que se vea que poco a poco cuestan más hacer actividades. Que subían escaleras, pero ya cuesta un poquito más subir la escalera. Que caminaban de su casa a la tienda, pero ya como que se van ahogando un poquito más, que le cuesta, que falta la respiración. Esas son cosas que hay que comentar con el médico. Otro tipo de síntomas que empiezan a ver que se inflaman los tobillos, se hinchan. Eso es un síntoma que tal vez no ir a la urgencia, pero sí notar en la consulta, estoy viendo esto, o tal vez acercarse a un médico, estoy viendo esto, que se empieza a ganar de peso muy rápido a pesar de que no se está comiendo diferente, porque eso también es un síntoma de retención de líquidos y puede ser cardiovascular. Otro podría ser, además de eso, dolor de cabeza repentino, ese sí también es de ir a la urgencia. Se describe como el dolor de cabeza más fuerte que ha tenido en la vida. Okay. Ese es de ir a la urgencia, de salir de inmediato. Otro que podríamos decir que no es tan, o también de urgencia, de estar pendiente, que se sienta el latido del corazón muy, muy fuerte, eso se llaman palpitaciones, que el corazón se le sobresaltó de repente y que siente muy, muy, muy fuerte el latido del corazón. Ese sería otro síntoma también. Okay. Doctora, ¿otro? Sí, exactamente. Bueno, retomando el punto que Sí. estaba diciendo la doctora en general, sí es muy importante el hecho de tomar en cuenta todos estos síntomas, pero hay que entender que también hay un proceso en el cual se va llegando a todo esto, como decía la doctora. Y es importante para las personas que nos ven y nos escuchan también, que tienen este tipo de ese tipo de enfermedades, son enfermedades inflamatorias. Es muy importante que tengan en cuenta esa situación, que lo que es el efecto cardiovascular que tiene
en las enfermedades inflamatorias, como menciona la doctora. Nosotros realmente recomendamos que todas las personas que tienen este tipo de patologías, artritis, que son muchísimas, en general artritis, lupus, enfermedades como Sjögren, mucho tipo de enfermedades que seguramente tienen, osteoartrosis, cualquier enfermedad inflamatoria, como menciona la doctora, no solamente es únicamente la patología y la inflamación que se queda ahí en los deditos o se queda en las articulaciones, sino que hay un proceso, como decía la doctora, un proceso inflamatorio. Hay una inflamación, se hincha, pero no es que se hinche el dedito, se hinche cuando uno se pega o algo, sino que hay un factor inflamatorio de varias cositas que están en la sangre, que es lo que va a producir este proceso inflamatorio. Entonces, este proceso inflamatorio, a donde llega, o todas estas sustancias que están en la carretera que dice la doctora propiamente, que es prácticamente todas las arterias, propiamente van a impactar directamente en la arteria, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que nuestras arterias realmente tienen un cierto tipo de elasticidad. Conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando lo que se llama en general la edad, y a esto se le puede agregar lo que son factores directamente que pueden influir en el desarrollo normal de la vida, como puede ser la edad, como puede ser en un momento dado, hay factores, digamos, en general, factores modificables y no modificables. No modificables puede ser, por ejemplo, lo que es en este caso la edad. De acuerdo, en un momento dado, nosotros conforme estamos creciendo, lo mencionamos en el podcast pasado, tenemos a tener un aumento en lo que es lo que se llama la rigidez arterial. Y también estas enfermedades, obviamente, que suman en un momento dado lo que es directamente el patrón de que se pongan rígidas las arterias. ¿Qué es lo que pasa? De que al momento de que hay una rigidez arterial, en general, aunada a la enfermedad inflamatoria, pues obviamente que se van a presentar problemas, como mencionaba la doctora, que pueden ser infartos, que pueden ser un momento de insuficiencia renal, es decir, que los riñones empiezan a tener no una buena función, sino empieza a disminuir en un momento dado. Tienen también problemas cardíacos, puede ser que el corazón se hinche un poquito, que le llamamos hipertrofia, propiamente en lo que es una parte del corazón que se llama ventrículo, y lleva todo esto que comenta la doctora en general, que se va, como la pregunta que hacías, hay síntomas que lo van a dar, pero obviamente que para esto hay un proceso, no es únicamente al momento. Y tenemos en otra parte lo que son los factores modificables, ¿de acuerdo? Factores modificables del envejecimiento. Hay una cuestión muy interesante por ahí que se llama envejecimiento vascular, ¿de acuerdo? El envejecimiento vascular tiene varias vertientes, y una de esas, como les menciono, el envejecimiento vascular digamos, de una situación normal es la edad, etcétera, pero hay factores modificables. Por ejemplo, podemos dejar personas que fuman, obviamente que este factor está aunado a lo que es la patología en sí. Personas que tengan hipertensión arterial, diabetes, y ahí entra la parte de la cuestión inflamatoria, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que tienen este tipo de patologías, es importante que entiendan de que no únicamente va a ser una situación directamente relacionada con su enfermedad de las articulaciones o inclusive que tengan enfermedades autoinmunes como lupus, sino que es muy importante el hecho, que es la idea que tenemos del hecho de que tengan, que se acerquen a personas especialistas en lo que es la medicina cardiovascular para que puedan ser evaluadas. Porque muchos pacientes que tienen este tipo de patologías muchas veces pueden tener un desenlace positivo o un desenlace negativo en función de que se trate a tiempo lo que es la parte patológica como tal, ¿de acuerdo? O sea, lo que es básicamente la parte patológica relacionada a lo que es la parte cardiovascular relacionada con las arterias, ¿de acuerdo? Y es importante el hecho de tener una valoración. Nosotros ahí en la universidad, en el CUCS, tenemos pues el laboratorio de mecánica vascular que platicábamos en el podcast pasado, y obviamente que ahí hacemos la evaluación de las arterias y los pacientes. Entonces ahorita la doctora nos pueda platicar también un poco de eso. Claro. Entonces, recapitulando un poquito, de repente las arterias o nuestro sistema vascular con la pura edad tiende a ir envejeciendo, a volverse más rígido, a perder esta capacidad como de adaptarse ante cambios en nuestro cuerpo, ¿no? Esa dilatación o contracción que pueden tener nuestras arterias se va perdiendo un poco conforme a la edad. Sin embargo, con estas personas con enfermedades autoinmunes que nos platicaban, ese envejecimiento arterial se puede acelerar de cierta forma, ¿no? Y hacer más propensos a nuestros pacientes a enfermedades
cardiovasculares, que de repente a lo mejor nuestra audiencia sí ha escuchado mucho el infarto, el evento cerebrovascular o embolia, como le suelen decir a nivel poblacional. Entonces, eso aunado a todos los factores que ya por sí nos predisponen, ¿no? Sobre todo a la población mexicana, a tener problemas cardiovasculares, obesidad, problemas con colesterol, con triglicéridos, ¿no? Diabetes. Entonces, todas estas situaciones van enmarcando el por qué es importante la relación que ustedes nos están haciendo, ¿no? Me gustaría saber de repente si todas estas enfermedades inflamatorias o cómo estas influyen como tal en el desarrollo o en este riesgo cardiovascular, o sea, aparte de envejecer o acelerar el proceso de envejecimiento de las arterias, ¿de qué otra manera pudieran contribuir a estas enfermedades cardiovasculares? Sí, claro. Justamente tenemos todo el proceso inflamatorio, que Ajá. ya habíamos dicho, pero individualmente, cada una de estas enfermedades, como ya les había mencionado, tenemos por lo menos la artritis reumatoide, con lípidos, de hecho, hay una alteración especial y justamente estas alteraciones de colesterol van a incrementar este riesgo cardiovascular con los pacientes de artritis. Con lupus tenemos tanto, como ya les había comentado, tenemos tanto daño directo al músculo, al miocardio, tenemos pericarditis, tenemos daño directamente al riñón, que también va a estar fomentando daño cardiovascular indirectamente. Con esclerosis sistémica también hay daño a la microvasculatura, y esto posteriormente aumenta todo lo que estábamos hablando de la rigidez arterial en estos pacientes con miopatías, que es ahorita en el doctorado, en lo que me estoy enfocando más, en mi especialidad. Hay tanto cambios en microvasculatura y estamos viendo también alteraciones en la vasculatura sistémica y particularidades en estos pacientes por las alteraciones en el músculo y por todos estos cambios que tienen, tanto por la limitación de la movilidad, por el dolor en estos pacientes, en los primeros años, luego del diagnóstico de ellos, sobre todo en los primeros 5 años y en el primer año de diagnóstico es cuando tienen el incremento de riesgo de ser diagnosticados y de sufrir una enfermedad cardiovascular con ellos, por justamente todo este incremento de inflamación, de limitación de movimiento, de todo lo que es propiamente de la enfermedad con ellos. Así que sí, cada una, sus particularidades están y dan un giro a esta parte cardiovascular con cada uno de ellos. Muy bien, doctor. Entonces, entendiendo que hay un montón de enfermedades autoinmunes. Muchas. Y cada una de ellas puede presentar síntomas relacionados con el envejecimiento vascular. Pero yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo diferenciar si es por una enfermedad autoinmune o por el estilo de vida? No sé, algún índice el índice tabáquico, o sea, ¿cómo diferenciar entre estas dos? Y también si se presenta ya en pacientes que tengan, no sé, un rango de edad muy corto, a usted que ha visto a partir de qué edad más o menos empiezan a ver este envejecimiento vascular. Y la otra es si se diferencian los síntomas entre, por ejemplo, los que puede presentar la artritis a los que puede tener el lupus, o prácticamente son los mismos. Okay. Más que diferenciar, o sea, podríamos decir es si el paciente empezó a presentar o ya presentaba la enfermedad cardiovascular antes o después de presentar la enfermedad reumática, porque ya el presentar la enfermedad inflamatoria prácticamente aumenta demasiado, de una gran medida el riesgo de presentar la enfermedad cardiovascular. Entonces ya lo que tenemos el diagnóstico de la enfermedad reumática es muy difícil el separar una de otra. Entonces, prácticamente el punto de corte es decir, bueno, ¿ya tenía el diagnóstico antes o después de tener el otro diagnóstico? Porque ya separarlos es un poco complicado. Claro. Y
Lo de edades ahí también es algo muy importante y de hecho con la parte de investigación y al momento incluso de hacer estadística y de presentar resultados, la edad sigue siendo el factor más importante o uno de los más fuertes al presentar este tipo de, sobre todo con el envejecimiento vascular. Sí acelera el presentar no solamente la enfermedades, ahorita obviamente porque es el tema que estamos tratando, pero aunque con esto sí el doctor es el que puede hablar un poco más de esto. Estrés, otro tipo de factores sí aceleran el envejecimiento vascular, el endurecimiento, la rigidez de las arterias, pero sí, el presentar este tipo de enfermedades, vamos a decir, si el punto de corte o si estamos hablando de más de 65 años, no, sí, vamos a empezar a ver pacientes mucho más jóvenes que van a presentar. Nosotros utilizamos en las pruebas que hacemos en el laboratorio, sobre todo tenemos lo que es la velocidad de onda de pulso, que es en la que el doctor me ha entrenado, soy especialista. Utilizamos un punto de corte de 10 metros por segundo, sobre todo en general, pero cada edad y por sexo tiene diferentes, vamos a decir, puntos de corte para determinar si hay un incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular, de endurecimiento de la arteria. Pero en general, vamos a decir, utilizamos como el punto crítico, es el que utilizamos. Pero el factor de ese tipo de enfermedades sí. La edad se vuelve menor, que llegan o que se acercan a ese punto de vamos a decir, crítico. Vemos pacientes menores, vemos pacientes ya de 40, de 35 años cada vez más cerca de ese punto de 10 metros por segundo, para ponerte un número, para poner un ejemplo. Okay. Pero sí, no solamente es la enfermedad, obviamente la edad tiene un gran peso, pero tenemos muchos más factores. El tabaquismo, el estrés. El estrés es súper. Yo me lo digo estresado. Que sí trae esa rigidez, la trae más cerca está más cerca de lo que creemos. Ok. Doctor, ¿algo que Sí, claro, más resumiendo gran parte de lo que está diciendo la doctora, efectivamente es muy importante el hecho de hacer estudios, como mencionaba yo hace rato, en función de lo que es las personas que tienen este tipo de enfermedades. Obviamente que cada persona es una situación particular, ¿no? Es muy importante el hecho de que, hablando un poquito de lo que es la edad en general, que es un punto que estaban platicando ahorita, se estaba mencionando, obviamente que sí, la edad es muy importante, ¿de acuerdo? Claro. Es un factor indiscutible que es el que va a cambiar directamente lo que es el comportamiento a nivel cardiovascular. Y si aunado, como decimos, a un tipo de enfermedades como estas, obviamente que va a cambiar. Es muy importante el hecho de que al principio, cuando las personas que están yendo a la consulta, así en general, preguntaban por ahí cómo se puede enterar, cómo se puede saber o cómo podemos saber si es una situación realmente relacionada con la parte cardiológica, si ya estaba ahí o si es una parte de la cuestión reumatológica, directamente inflamatorio. Y la respuesta es algo que mencionaba la doctora. Muchas personas llegan obviamente a lo que es la consulta reumatológica porque no llegan realmente por una cuestión cardiovascular. No. Realmente esa parte es una situación que se va a encontrar posteriormente cuando se hagan los estudios en general. Obviamente el reumatólogo, van a ir ustedes a su clínica con su médico, van a llegar directamente y bueno, obviamente que la atención primaria que se va a dar es en función a la patología que se está tratando. En este caso, una paciente o un paciente que llegue con una artritis, pues obviamente que se va a tratar en este aspecto. La situación es cuando realmente es muy importante que los médicos, los especialistas en reumatología, pero también el internista o el médico en general, tiene que saber y tiene que entender que hay factores agregados a muchas patologías. Okay. En este caso, la enfermedad inflamatoria, obviamente que es lo que estamos discutiendo ahorita, lo agregado es la parte cardiovascular. Es muy importante que pregunten las personas en un momento dado
si necesitan hacerse algún estudio, alguna valoración cardiovascular, Ok. porque muchas veces se puede quedar únicamente en la parte reumatológica. Entonces, muchas veces el paciente no sabe eso, obviamente el llegue, pues no tiene por qué saber. Ahorita estamos informando un poco la situación, ¿verdad? Un poquito para que sepa, y en ese momento el hecho de que se puedan hacer los estudios cardiovasculares, porque conforme va pasando el tiempo, obviamente que se va agravando esta situación. Aumentando. Estas pacientes, obviamente, entre más jóvenes se pueda atender, es mucho mejor porque le ganamos tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Obviamente hay más tiempo para poder detener en un momento dado el avance, en un momento dado, por ejemplo, que el paciente ya maneje o ya tenga cifras elevadas de la presión alta, de la presión arterial, obviamente que ya es un punto que nos va a detonar posteriormente algo que mencionaba la doctora, que es el aumento en la rigidez arterial. Lo que menciona la doctora es un estudio que se hace para medir qué tan duras están las arterias. Que se llama velocidad de pulso. Y ese número 10 que decía la doctora es como la presión, digamos, que es 120-80, que se dice que es la normal, arriba de 140-90, pero bueno, ya sabemos, vamos posteriormente, creo que a ver si podemos hacer un podcast sobre hipertensión arterial. Claro, será muy interesante claro. específicamente para poder hablar también de esta situación. Entonces, obviamente que si está la presión arterial elevada, se tiene que atender. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el kit del medicamento del paciente con enfermedad inflamatoria, pero tenemos que ver también la parte de la parte cardiovascular, que sería la parte en su momento que la persona ya tuviera, digamos, la presión elevada. Entonces tenemos que dar un medicamento para disminuir la presión. Es muy importante que lo haga. ¿Por qué? Porque también la presión arterial es un condicionante en el cual va a aumentar lo que es esta rigidez. Ahora, si le metemos también al cóctel, le metemos también edad, pues obviamente que aumenta. Si le metemos lo que es cigarros, si el paciente fuma, tenemos más. También el sexo femenino, también hay un mayor índice. El estrés, en general, como mencionaban, ¿verdad? Eso también aumenta. Y algo muy importante es la obesidad. La obesidad es un punto muy importante dentro de que hoy día realmente, básicamente lo que podemos decir es, ya la obesidad se considera como una patología. Una patología, claro. Y detona muchas cosas. Muchas personas, obviamente, como mencionó la doctora, pues están un poco limitadas en cuestión de sus manos, piernas, etcétera. Pacientes que tienen artritis o que tienen alguna enfermedad, una esclerosis, etcétera, son pacientes que no se pueden mover. Obviamente tienen una limitación, obviamente no pueden moverse, entonces caen en una situación de sedentarismo, pero no que yo porque yo lo quiera, por voluntad. no por voluntad propia, claro. sino porque directamente estas personas pues no pueden hacer ejercicio, ¿no? Aunada a una dieta que realmente no es una dieta correcta en general, que mucha gente, pues obviamente es coca, gansitos y todo, ¿no? Entonces al haber gansitos en la comida y en la mesa, pues obviamente que eso aumenta totalmente lo que es el problema de la alimentación y de la obesidad. Y bueno, hoy día también estas personas que en cuestión inflamatoria hay lo que se llama hígado graso. Entonces el hígado graso es propiamente, y no solamente las personas que beben, sino personas que tienen obesidad, ya está un marcador ahí directo. Y este hígado graso también es algo importante, va a detonar también muchas situaciones, tanto inflamatorias, directamente relacionadas con lo que es también inflamación. Y esta inflamación nos va a llevar a lo que es un cambio en lo que es el patrón de conducta de la enfermedad cardiovascular. Entonces, algo muy importante que es también precisamente muy importante, no es nada más la parte del corazón, las arterias, también la parte metabólica. Otra parte que tenemos también es la diabetes mellitus. Pacientes diabéticos también que tienen problemas con su glucosa, con su azúcar, como le dicen en general. Obviamente que también esto nos va a llevar a lo que es, si ya tiene la enfermedad inflamatoria, pues obviamente si el paciente o la paciente tienen diabetes, es muy importante el hecho de que también acudan con el endocrinólogo para hacer una atención propia y adecuada de su glucosa directamente con medicamentos, etcétera, para que los pueda administrar. Y si a esto le agregamos que el paciente también tiene obesidad o sobrepeso, en este caso, sobrepeso puede ser un poco menos, pero obesidad, y si sabemos que hay un hígado graso, bueno, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces un paciente con enfermedad inflamatoria, con enfermedad metabólica como es la diabetes, más la enfermedad cardiovascular, que puede ser la hipertensión, terrible, y le ponemos obesidad y fuma, pues es una bomba de tiempo. Claro, vamos sumando piezas al tablero, ¿no? Entonces la idea principal que tenemos nosotros es el tratar de orientar a las personas que tienen este tipo de enfermedades, que no únicamente tienen la enfermedad reumatológica, como lo hemos venido acentuando. Hay que atender a un paciente, es una situación global. Hay que verlo todo. También estos pacientes tienden mucho a deprimirse.
Tienden mucho a la depresión claro. porque no se pueden mover, porque tienen mucho dolor, etcétera, etcétera. Entonces también hay que acudir a una consulta psiquiátrica, a una evaluación también para poder ayudar a estas personas para que puedan en un momento dado. Una atención integral. Tiene que ser una atención integral y luego claro. también tiene que ser ir con el nutriólogo en un momento dado, obviamente, para poder hacer esto. También hay que ver la posibilidad de que puedan tener una mejor calidad de vida, con una buena rehabilitación en un momento dado. Muy bien. Y también cuidar, obviamente, lo que es el peso, como les digo, y evitar fumar, alcohol, Totalmente. etc. Claro. También hay factores también directamente que agudizan lo que es ¿cómo se llama? La situación de que pueda presentar un evento cardiovascular, que los más comunes puede ser, como decía la doctora, puede ser un infarto, puede ser un stroke, o sea, una embolia, Sí, claro. Sí. la insuficiencia renal, de acuerdo. Sí. Muy importante eso. Ok, y todos estos estados que usted mencionaba, la diabetes, la obesidad, por sí solos pues son estados considerados proinflamatorios, ¿no? O sea, donde hay un Sumamente. exceso de inflamación, más la enfermedad reumática van sumando. Entonces, me imagino que directamente el paciente, como usted mencionaba, que tiene artritis, que tiene lupus, va con el reumatólogo y se le va a dar tratamiento para esa patología. En este caso, esos tratamientos antiinflamatorios o que van a ayudar a su sistema inmune como a modularse, a que no se ataque a sí mismo, ¿son benéficos para la protección del corazón o algunos ponen en riesgo al paciente con sus otros comórbidos? La primera situación obviamente es tener controlado al paciente. O sea, el paciente que esté controlado con su medicamento para la enfermedad reumatológica, que acuda a sus citas Claro. con el reumatólogo, que sea constante en el medicamento, ¿de acuerdo? Es muy importante que el paciente no deje de tomar su medicamento para que Sí. pueda funcionar bien. Muchas veces se puede perder un poco eso y obviamente que realmente lo que se quiere lograr para poder hacer, digamos, para poder lograr a meta en lo que es el tratamiento del paciente no se logra. Es muy importante que se la tomen, pero también es muy importante la cuestión en general en el paciente, aparte de también tomar su medicamento, que esté controlada. ¿Por qué? Porque hay un detonante. En este caso estamos hablando que el detonante que puede ser una persona sana, que corre, una persona que tiene una dieta balanceada, que tiene todo lo que quieras. Pero si a esto le unamos lo que es la enfermedad inflamatoria, pues obviamente que todo lo demás no nos lo echa a perder, Sí. porque es un escenario un poco más benévolo, Sí. pero sabemos que ya está, como tú dices, un detonante, se van a liberar sustancias proinflamatorias Sí. y que van a generar lo que es la rigidez arterial. Muy ¿De bien. acuerdo? Entonces, lo más importante es controlar. ¿Para qué? Dejarlo ahí, hacer modificaciones. Es muy importante también hablar de las modificaciones al estilo de vida. Estilo de vida. Sí, es un punto muy importante de que en el momento en que nosotros entramos en este punto hay que controlar la enfermedad. Si vemos que ya hay un cambio en alguna medición de la presión, algo que esté mal, si ya está atendiendo algo, una situación que es muy común, que es la intolerancia a la insulina. Hay un factor que se llama síndrome metabólico, que es obesidad. Hay diferentes tipos de formas de clasificarlo, pero básicamente puede ser obesidad, sobrepeso, hipertensión y aumento aumento en la resistencia a la insulina directamente. Entonces, en esta situación, obviamente que tenemos nosotros que evitar que el paciente llegue a ese punto. ¿De acuerdo? Evitar, en todo aspecto, en la cuestión cardiovascular, siempre lo más importante es que no llegue al punto. Si podemos evitarlo cambiando, Prevenirlo. la prevención cardiovascular, si podemos evitarlo a tiempo, es mucho mejor. Ahorita hay un problema grave porque ahorita está bien documentado que si yo, por ejemplo, mis padres fueron personas saludables, personas que tenían una actividad física interesante, bien hecha, yo probablemente vaya a tener en un momento dado ser una persona sana. Hay ahorita ya hoy día, hablando de cuestiones ya en cuestión endocrinológica o de hipertensión, ya hay pacientes o niños, perdón, que nacen de madres que tienen diabetes y ya son pacientes que van a tener una tendencia a corta edad a tener un problema. ¿De acuerdo? Sí, Ahora, claro. si eso le andamos que al niño, obviamente ahorita está sentado, está sentado con una tablet que no sale a jugar, etcétera, etcétera, y todo eso es un patrón acumulativo que va a tener el niño. Sí. Entonces, lamentablemente hoy día no sabemos realmente a dónde vamos, porque realmente muchas personas ya están a corta edad, como decía la doctora, están presentando problemas de hipertensión, problemas de diabetes y problemas también inflamatorios. Claro. Ha habido un cambio y todo esto tiene mucho que ver
con lo que es el estilo de vida también. Obviamente que hay telómeros, hay cosas que cambian, hay situaciones genéticas que van cambiando, obviamente que todo se va ajustando y va cambiando, pero particularmente en ese punto, ¿no? Entonces, hoy día los niños que se tienen que hacer es activarlos, que hagan, y eso es muy importante que lo sepan, digo, las personas que nos ven, que tienen niños pequeños, pues obviamente sabes que una forma de tranquilizar al niño pues es darle la tablet, que se quede ahí en un mundo de una dimensión y todo lo demás. Desconocida. Toda la vida se pierde, ¿no? Claro. Entonces que quitarle eso y aparte le meten toda la comida chatarra, etcétera, etcétera, pues tenemos niños tremendamente obesos, ¿verdad? Y esto aunado a que tenga ya una cierta predisposición a tener este tipo de enfermedad inflamatoria, pues vamos a tener de nuevamente una bomba chiquita De tiempo. que va a ser terrible. Y este chavito, este niño va a heredar directamente y va a haber se va a seguir, digamos, todo lo que es la cuestión de sus hijos que tengan, y todo esto se va a ir haciendo. Va aumentando la cantidad de gente. Es una herencia no querida, no deseada. Hay otras herencias mejores, ¿verdad? Que me gustan a mí más. Claro. Pero sí, no es bueno heredar eso. Doctor, y bueno, para todos los que nos están escuchando y viendo, ¿hay algunas pruebas o evaluaciones que vayan más allá de solo el electro, el colesterol, que podrían ayudar a detectar daño vascular temprano? Sí, claro. Como mencionaba la doctora, en gran parte. ¿Como el de onda de pulsa será uno de ellos? Sí, es un estudio muy sencillo en el cual se evalúa lo que es lo que le llamamos rigidez, que es el endurecimiento de la arteria aorta. La arteria aorta es la arteria que corre prácticamente por todo lo que es nuestro tórax y es la que sino la que nutre totalmente de sangre a todo lo que es el cuerpo en general. Una de ellas es, por ejemplo, un estudio muy importante que se puede hacer en este tipo de pacientes es un ultrasonido de la carótida. La carótida es una arteria que es la que nutre directamente de sangre a lo que es todo el cerebro y, bueno, su parte también dependiendo si interna o externa, que nutre también de sangre a la parte de la cara. Pero en este caso nosotros la medimos en su parte, no donde se abre y surte a todo el cerebro y a la cara, sino la base, digamos, en la carótida primitiva que le llamamos. Ahí hacemos un estudio en el cual nosotros evaluamos qué tan engrosada nuestras arterias están en esta forma y obviamente que la parte, digamos, esta sería la pared, esta la de abajo, y tiende a ser un poco más gruesecita, ¿de acuerdo? Tiende a ser un poco más gruesecita si hay este tipo de patologías. Una, enfermedad inflamatoria por todos los componentes que libera, retomamos el primer punto, que libera lo que es la enfermedad inflamatoria, que va a ir directamente a pegar a lo que es la parte de la arteria, que es la íntima y la media, y se va a hacer gruesecita. Se hace dura y se pone dura y se hace gruesecita. Entonces se te pone dura y gruesa, entonces esto es un problema. ¿De acuerdo? Al momento en que se abre, en un momento de la arteria, está dura y gruesa, entonces en este caso, obviamente que el flujo va a ser mayor. Claro. Si el flujo es mayor, obviamente es una situación que se llama compliance, que por eso mismo las arterias tienden a ser elásticas, porque al momento en el que sale la sangre, si está muy, muy cerrada, muy dura la arteria, en este caso va a ser más rápido lo que es. No más rápido, sino más... digamos, la onda de pulso va a ser mayor, ¿de acuerdo? Y el flujo va a ser más fuerte. Y esto va a afectar directamente a lo que es la parte del cerebro, ¿de acuerdo? Muy bien. Que es donde puede venir en un momento dado una hemorragia, etc. La otra es la velocidad de pulso, que sería lo mismo, pero que lo hacemos con un aparato en el cual nosotros medimos también de la aorta a lo que es de la carótida a lo que es la femoral. Medimos esa mediante un aparato que tenemos nosotros ahí en la universidad, en el laboratorio del CUCS. Y bueno, ahí podemos valorar esa situación, o si realmente hay. Ahora, eso sería el estándar de oro, digamos que es el estudio más importante para medir la rigidez arterial en cuestión regional, porque también la cuestión local, etcétera, es otra cosa más, ¿verdad? Pero ese sería uno de los estudios. Otra cosa también es el control del sueño. El sueño también es algo muy importante. ¿De acuerdo? Es una situación también que se hace. Y ahí voy a una situación. Muchos pacientes que tienen problemas del sueño. Eso es todo un cóctel, es todo una fiesta. Sí. O sea, es un espectáculo. Lo que veo. Es un espectáculo esto. Es un mix. Es un mix. Entonces, todo esto, obviamente, que también va a influir en lo que es directamente una persona que no duerme bien, obviamente tiene situaciones. No hay una calidad de sueño, obviamente, que también impacta. Ahora, si esto también ahondamos de que son pacientes por lo general con enfermedad inflamatoria, que están gorditos, que de repente ya están en una cierta edad,
ronca. Entonces, si no tiene una buena calidad del sueño, también es ronca. Una persona que ronca presenta una situación que se llama apneas o microapneas. Estas apneas son pequeños momentos en el cual no deja de respirar. En ese momento estás dejando, obviamente, de aportar oxígeno. A tu cuerpo, ¿no? Son pequeños, pero pueden ser muchas. Para eso se hacen estudios del sueño, etcétera, que se pueden hacer. Pero hay una situación también muy importante, que las personas que tienen apnea del sueño tienden a ser, todas las personas tenemos un patrón de sueño en el cual en la noche la presión tiende a bajar. De acuerdo, que se llama efecto descendedor. Estas personas muchas veces no lo tienen. Si están gorditas, roncan, ¿no? ¿Y qué pasa? Que todo este patrón también, aunado a su enfermedad inflamatoria, también aumenta lo que es el riesgo cardiovascular, porque se le llama dos descendedores. Y hay un estudio que se llama monitoreo de depresión. Probablemente muchas personas se lo han hecho de los que nos están escuchando, que es vamos a platicar si tenemos la cuestión de hipertensión, pero es muy importante. Se hace ese estudio y bajo eso nosotros ya podemos diagnosticar si tiene o no. Pero también es una situación, es otra parte u otro estudio también que es muy importante que tiene que hacer. Valorar. Es un conjunto de muchos factores que pueden ayudar a disminuir, ¿no? O sea, la alimentación, el ejercicio, el manejo del estrés, la higiene del sueño. Todo esto puede ayudar a disminuir el riesgo. Claro, cardiovascular. claro. Y al final de cuentas hay consensos que inclusive hacen como calculadoras, ¿no? Del riesgo cardiovascular. La doctora es experta en eso. Sí, todas como el Global RIX o demás que nos pueden ayudar de repente a nosotros valorar y a decirle a nuestros pacientes, pues en tantos años tu riesgo es tal, o sea, tienes que cuidarte, tienes que mejorar. De repente creo que es una manera de puntualizarle bien, o de que los médicos que están con sus pacientes puedan decirles de una manera muy concreta, oye, si no mejoras tus hábitos, en tantos años tienes mayor riesgo, ¿no? No sé si de repente, aparte de todas estas recomendaciones que recapitulaba Valerie, y las que usted nos han dicho de ejercicio, sueño, dieta, control del estrés, el adecuado tratamiento que mencionaba usted, que estén controlados en cuanto a su enfermedad inflamatoria, ¿hay alguna otra recomendación en cambios en el estilo de vida diaria que puedan hacer a nuestros pacientes? ¿Qué les indicas a tus pacientes? No fumen. No fumen. Okay. Porque no se acerquen al cigarrillo. También es fumar pasivamente. O sea, sí, el humo por eso también, no se acerquen a que estén fumando, no fumen, porque de verdad que... Uy, si hay niños también que no sean desgraciados. Sí. Hay niños de 6 meses y están ahí fumando, claro. Y el niño y eso también, ese niño va a tener problemas hasta futuro, cuestiones inflamatorias y también a la larga de cuestiones cardiovasculares. Sí. ¿Hay algún mito sobre este tipo de enfermedades que les gustaría como desmentir ahorita que tenemos los micrófonos ante el público? Uno sería bueno, como había comentado el doctor, uno que me gustó mucho es que solamente ocuparse de la parte reumatológica es suficiente. O sea, la parte reumatológica, el estar controlado es el primer paso, pero también hay que, una de lo que mencionaste, de la parte de los scores, es súper importante. De hecho, está recomendado por el EULAR, por la parte, el Consejo el Europeo, de que hay que aplicarse, incluso en la misma consulta reumatológica se puede aplicar, en cualquier consulta se puede aplicar, pero hay que aplicar. Sí, claro. Hay que aplicar, pero no es eso, no solamente quedarse con que está controlado por la parte reumatológica, también hay que tocar la parte cardiovascular, así el paciente se sienta bien. Muy bien. Hay que no preocuparse, sino ocuparse de que está el riesgo. Y no alarmarlo también, sobre todo los pacientes. No, por eso, no preocuparse. No preocuparse. Pero sí tener en cuenta de que hay que asegurarse de que el paciente esté bien. Pero tenerlo, no asumirlo, sino asegurar. ¿Ya se evaluó? Perfecto. Bien checadito. De estar checado. Eso sería uno. Claro. ¿Otro, doctor? No, pues básicamente eso, digo ya, muy bien. Es eso. Y sobre todo que se acerquen insisto, a sus médicos, que consulten también. Para eso es este tipo de divulgación. De lugares obviamente informativos más que nada. Claro. Para la gente, hay mucha gente que probablemente no, sí va a su consulta, pero bueno, no sabía probablemente que existía este tipo de situaciones. Y bueno, precisamente es eso, ¿no? Y muy tener un buen control en general, y tener también una vida activa en un momento dado. Pero como digo, hay que ver cada paciente
Sí, hay sí, que claro. verlo de una forma individual y cada Sí. paciente es absolutamente diferente, Diferente. de otro. Entonces es muy importante el hecho de estudiarlo y darle una buena calidad, así en general, Muy bien. de vida, y que tenga, y lo más importante, en el momento preciso poder hacer las evaluaciones necesarias para poder hacer un diagnóstico rápido, Rápido. ¿de acuerdo? Sí. Y bueno, y tener una mejor calidad, ya que la vida, realmente la edad de las arterias es algo muy importante. Sí. ¿de acuerdo? Claro que sí. Es diferente la vida arterial a la vida que tenemos. O sea, nuestras arterias son básicamente, como decía, la carretera donde se administra absolutamente todo. Exactamente. Y es muy importante el hecho de tener cuidado con esto. Claro. No, pues yo nada más ahorita que el doctor estaba mencionando lo de la evaluación integral, me quedé pensando que este tipo de divulgación científica no solo ayuda como a ver la parte clínica, ¿no? Sino también como a sensibilizar a los que nos están escuchando y que ellos también pues tengan la información de primera mano de si yo estoy pasando por una enfermedad autoinmune, qué es lo que debo de cuidar, Claro. en qué me debo de fijar. Por supuesto. Sí. Entonces, Somos educadores. O sea, un médico no únicamente es el que receta, ¿no? O sea, el médico que nada más de medicina sabe ni de medicina sabe. O sea, Ok. tienes que hacer una situación realmente global del paciente y una situación humana, social, educativa Muy y bien. hasta consolatoria. Sí. Tienes que Así servir es. de consolador realmente, porque muchas veces llega el paciente, llega en general y tienes que cuidar, tienes que decir, no se preocupe, va a estar todo bien, va ya con el hecho de que tú toques al paciente, Sí. hasta que llega la señora, ¿cómo está? Las saludas de beso, ¿cómo está, señor? De Empatizas. abrazo, empatizas y eso Claro que sí. libera oxitocina, eso libera y las personas obviamente liberan dopamina y esas situaciones son también muy importantes para, entonces como tú mencionas, no es nada más el hecho de decir, tomes esto, ¿no? O sea, hay que educar. Y yo creo que una de las cuestiones más importantes ahorita no es tanto, la divulgación no es una cuestión de divulgar ciencia, sino de divulgar educación, de hacer una situación realmente, de tener conciencia, de hacer que las personas tengan una educación, una conciencia. Y la labor de nosotros como médicos y como divulgadores y como parte de la comunidad universitaria, como médicos y como profesores, que yo soy profesor de la universidad, es el hecho de educar y transmitir esta información a las personas. Muy bien. Para que realmente tengamos una mejor sociedad, una mejor calidad de vida en general y que sobre todo esto las personas se lo transmitan a los hijos. Claro. ¿Verdad? Así es. Entonces es muy, muy importante, es absolutamente importante. Excelente. Pues ha sido de verdad muy grato tenerlos por acá. No, A por usted favor. por segunda ocasión. Esta es su casa cuando gusten estar por acá Es un gusto para por cualquier acá. tema. De verdad, muchas gracias. No sé si gusten dar alguna red social, algún lugar donde puedan seguir el trabajo que ustedes están realizando o algunas últimas palabras de despedida a nuestra audiencia. Doctora, por favor. Bueno, red social por mi X, que sería @Gabriela piso MD. Y Guión bajo. bueno, guión bajo. Es que en Venezuela le dicen piso. Muchísimas gracias. Justamente me gustó muchísimo la reflexión que dio doctor, de justamente que no quedarnos solamente en la consulta, no quedarnos solamente en el tratamiento, sino justamente el dar ese extra Sí. y esa humanidad hacia con el paciente, la comunidad en general, y que no solamente somos máquinas de información y del Claro. conocimiento que tenemos, sino somos parte más de la comunidad y somos humanos. Comunidad Claro. integral. Somos Muy bien. Muchas gracias, la parte verdad. más. De No, verdad, gracias a muchísimas ustedes, Gracias a placer. ustedes por venir. Oportunidad. Y pues sería nada más despedirnos de nuestros invitados. Fue un honor para nosotros compartir este espacio con ustedes y cualquier vez que quieran regresar son bienvenidos. Sí, esperamos posteriormente estar por acá. Y aparte hay Para que nos siga hablando de ahora de toda la enfermedad arterial. No, y es que es una parte también muy importante para la universidad y para nosotros Sí, como claro. comunidad universitaria. Sí. El hecho de nosotros podernos conocer también, ¿no? El hecho de poder Claro. hacer una cuestión proactiva, porque de repente por ahí pueden salir inclusive varias situaciones de investigación acá también con el Claro. la doctora tiene aquí líneas de investigación aquí en Controlala. Entonces dentro de la comunidad universitaria es muy importante el hecho de tener esta proactividad por grupos de investigación, por centros Sí. universitarios, porque están haciendo el doctorado, etcétera. Entonces más aparte
de la audiencia, es muy importante también la proactividad que tengamos entre nosotros y que al final del día, pues nosotros somos los que vamos a dar la información y la educación a los pacientes. Muy bien. Pues ha sido un gusto. Gracias a todos nuestros escuchas por estar el día de hoy. Yo fui Javier. Yo soy Valerie Salazar. Y este fue un capítulo más de su podcast Pulso Científico, recordándoles que se trata a el paciente, no a la enfermedad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.